La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las delicadas cortinas de encaje de la pastelería Sweet Memories. Eva Lancaster permanecía inmóvil en su silla de ruedas frente a un pastel blanco sencillo, adornado con 22 velas encendidas, en aquel espacio tranquilo. Estaba completamente sola en su cumpleaños. La campanilla sonó suavemente. Un hombre de aproximadamente 30 años entró con su hija de 6 años, quien charlaba alegremente, sosteniendo un pequeño regalo. Al ver a la joven sentada sola, la niña jaló la manga de su padre y le susurró insistentemente. El hombre se acercó con cautela y preguntó: ¿Podemos sentarnos con usted? Eva Lancaster había aprendido sobre la vida en los intervalos entre las llamadas telefónicas de su padre. A los 22 años, parapléjica después de un accidente automovilístico 4 años atrás, vivía en un mundo de lujo que más parecía una jaula dorada. Su padre, Richard Lancaster, dirigía Lancaster Technologies, un líder corporativo que comandaba salas de juntas e influenciaba mercados, pero no lograba encontrar 5 minutos para su única hija. El accidente cambió todo, no solamente su cuerpo, que nunca más respondería a su deseo desesperado de ponerse de pie y caminar, sino también su relación con el único padre que le quedaba. Richard se había refugiado en su trabajo con el fervor de alguien que escapa de su propia impotencia. Él proporcionaba todo lo que el dinero podía comprar. Atención médica las 24 horas del día, una mansión equipada con todas las comodidades, los mejores doctores que todos daban el mismo pronóstico. Ella nunca volvería a caminar. Lo que no podía proporcionar era a sí mismo. Eva se había acostumbrado a cumpleaños marcados por transferencias bancarias y mensajes de texto breves, a celebraciones atendidas por miembros del personal que eran pagados por su compañía, a una vida donde su silla de ruedas representaba no solamente una realidad física, sino un símbolo de la distancia entre ella y todos los demás. Daniel Morris lidiaba con su dolor de manera diferente. Un padre soltero de 30 años que se ganaba la vida a través de la carpintería. Había estado criando a su hija Lily solo durante 5 años, después de la muerte de su esposa Sarah durante el parto. Mientras Richard Lancaster huía del dolor, Daniel había aprendido a vivir junto a él, enseñando a su hija que la tristeza y la alegría podían existir en el mismo corazón. Su taller olía a aserrín y posibilidad. Cada mueble que construía era una meditación sobre la permanencia en un mundo temporal. Lily había heredado los ojos luminosos de su madre y el corazón gentil de su padre, una combinación que la hacía inusualmente sensible a la soledad de otros. Quizás fue crecer con el fantasma de una madre que nunca conoció, aprendiendo temprano que el amor podía sobrevivir a la ausencia, que las familias podían estar tanto rotas como completas. Daniel le había enseñado a notar a los callados, aquellos que se sentaban solos en las esquinas cuyas sonrisas no llegaban a sus ojos. Todos necesitan conexión, Lily, le decía. A veces tenemos que encontrar el valor para ofrecerla primero. Cuando Lily vio a Eva sola con su pastel de cumpleaños, algo en el corazón de la niña reconoció un espíritu afín en la soledad. Había visto esa misma mirada en los ojos de su padre en días difíciles cuando pensaba que ella no estaba mirando. La intuición de la niña, no empañada por la vacilación adulta, le dijo que esta hermosa mujer en la silla de ruedas necesitaba exactamente lo que ellos podían ofrecer. No lástima, no caridad, sino auténtica conexión humana. Daniel, siguiendo el ejemplo de su hija, como frecuentemente lo hacía en asuntos del corazón, vio en la postura de Eva el peso del aislamiento prolongado. Reconoció la manera cuidadosa en que se sostenía, como si ocupar menos espacio pudiera hacer su ausencia menos notoria. Su ojo de artesano, entrenado para ver potencial en la madera en bruto, miró más allá de la ropa costosa y la silla de ruedas hacia la persona debajo que se estaba ahogando en soledad. La decisión de acercarse a ella no requirió ningún pensamiento ni vacilación. Se sintió tan natural como respirar, tan necesario como su siguiente latido del corazón. «Disculpe», dijo Daniel después de que Eva había levantado la mirada hacia ellos con sorpresa. Su voz era cálida, cuidadosa de no asustar. Nos preguntábamos si podríamos acompañarla. Mi hija quiere desearle feliz cumpleaños. Los ojos de Eva se abrieron ampliamente, moviéndose entre el hombre con ojos amables y la niña prácticamente vibrando de emoción. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien pidió acompañarla en lugar de ser pagado por su tiempo? Lily no esperó permiso, avanzando con un pequeño pastelito que había guardado, coronado con una vela en forma de estrella. «Soy Lily. Esto es para usted».
Lo hice con mi papá esta mañana. Venimos aquí cada año en este día porque también es el cumpleaños de mi mamá. Ella está en el cielo. Pero mi papá dice que todavía puede vernos celebrar. La inocencia de la ofrenda de la niña, la manera simple en que hablaba de muerte y celebración en el mismo aliento, rompió a través de las paredes cuidadosamente construidas de Eva. Daniel sacó sillas, moviéndose con la gracia sin prisa de alguien que había aprendido que los momentos más importantes de la vida no podían ser apresurados. Soy Daniel, ese es un hermoso pastel. Nadie debería celebrar solo. Eva se encontró asintiendo, incapaz de hablar más allá de la repentina opresión en su garganta. Cuando Lily comenzó a cantar Feliz cumpleaños con su voz clara, ligeramente desafinada, Eva cerró los ojos y pidió un deseo por primera vez en 4 años. El deseo era simple, tan simple que casi dolía. Deseaba dejar de estar sola. El bajo de Daniel se unió a la soprano de su hija, creando una armonía que llenó la pequeña pastelería con más calidez de la que Eva había sentido en años. Otros clientes miraron con sonrisas, pero Eva apenas los notó. Su mundo se había reducido a esta mesa. Estos dos extraños que habían elegido verla, quedarse con ella, hacer que su cumpleaños importara nuevamente. En las semanas siguientes, lo que comenzó como un encuentro casual, creció en algo más profundo y sustancial. Daniel y Eva se reunían regularmente en el parque donde Lily alimentaba patos y hablaba sin cesar sobre sus dibujos, sus libros favoritos, y la madre que imaginaba a través de las historias de su padre. Eva descubrió que la presencia de Daniel no le hacía ninguna exigencia. No miraba su silla de ruedas con lástima o incomodidad. Simplemente la reconocía como parte de ella, como su cabello capturaba la luz o su tendencia a morderse el labio cuando leía intensamente. Sus conversaciones se movieron a través de temas seguros al principio: libros, las escapadas de Lily, el clima, antes de aventurarse en territorio más profundo. Daniel hablaba de Sara, no con la crudeza del dolor fresco, sino con la suavidad desgastada de algo manejado muchas veces. Le contó cómo Sara había enseñado preescolar, creyendo que cada niño tenía posibilidad infinita. Cómo había pintado su pequeño departamento con bosques imaginarios donde cualquier cosa podía suceder. Cómo había enfrentado sus complicaciones del embarazo con un valor que todavía lo asombraba. Eva comenzó a compartir cosas que no había dicho a nadie, ni siquiera a los terapeutas costosos que su padre había contratado. Describió el accidente en sí con desapego clínico al principio. El conductor ebrio que se pasó la luz roja, la sensación de volar por el espacio, la extraña quietud antes del dolor. Luego, gradualmente reveló las heridas más profundas. Despertar para encontrar la máscara ejecutiva de su padre firmemente en su lugar, mientras discutía su cuidado con doctores como si negociara acuerdos corporativos. La lenta comprensión de que se había convertido en un problema a ser manejado en lugar de una hija a ser amada. Los días interminables en la mansión donde cada necesidad era satisfecha excepto la necesidad de ser vista más allá de su condición. Lily frecuentemente interrumpía estas discusiones pesadas con el tiempo perfecto que tienen los niños, llevando a Eva a sus juegos imaginativos, donde las sillas de ruedas podían volar, y la tristeza era solo otro color para pintar. La pequeña había decidido que Eva era esencial para su vida, preguntando regularmente: ¿Está feliz hoy, señorita Eva?, con la preocupación solemne de una pequeña terapeuta. Una tarde en su cafetería habitual, mientras Lily estaba ocupada coloreando en una mesa vecina, Daniel observó a Eva reír por algo que la niña había dicho, y sintió algo cambiar en su pecho. No era la chispa explosiva de atracción fresca, sino más bien el reconocimiento tranquilo de posibilidad, como el primer brote verde empujando a través del suelo invernal. Eva debió haber sentido su mirada porque se volvió hacia él, y por un momento solo se miraron el uno al otro. La cafetería se desvaneció y solo había esto. Dos personas que habían sido rotas de diferentes maneras, encontrando que podrían complementarse, no a pesar de sus cicatrices, sino debido a ellas. Daniel extendió su mano a través de la mesa, sus dedos apenas rozando los de ella. Eva, necesito que sepas algo. Lily y yo no estamos aquí por lástima. Estamos aquí porque haces nuestros días mejores. Nos haces mejores. Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas. No intentó ocultarlas. No sé cómo hacer esto, susurró. Yo tampoco, admitió Daniel. Pero quizás podemos descubrirlo juntos. Su relación creció lentamente, intencionalmente, como un jardín cuidado por personas que entendían que las mejores cosas requerían tiempo.
Descubrieron alegría en pequeños momentos, Lily enseñando a Eva cómo doblar grullas de origami, Daniel reacomodando mesas de restaurante sin que se lo pidieran para que la silla de ruedas de Eva encajara perfectamente, Eva leyendo historias a Lily con diferentes voces para cada personaje, mientras Daniel miraba con ojos suaves. El mundo de su pequeña familia sanadora podría haber continuado expandiéndose pacíficamente, pero Richard Lancaster había estado observando desde las sombras de su torre corporativa. Había contratado detectives privados en el momento en que el personal de su casa mencionó que Eva estaba pasando tiempo con personas cuestionables. Los reportes en su escritorio pintaban una imagen que lo llenaba de furia fría. Daniel Morris, un viudo de clase trabajadora con medios modestos, pasando horas con su hija vulnerable. Para Richard, la conclusión era obvia. Este hombre era un depredador apuntando a una heredera indefensa. Convocó a Eva a su oficina una noche, una habitación que raramente entraba con su pared de monitores mostrando datos del mercado y su olor a cuero costoso y decepción. Cesarás todo contacto con este hombre inmediatamente, ordenó Richard sin levantar la vista de su computadora. Te está usando, Eva. ¿Qué más podría querer de alguien en tu estado? La crueldad de sus palabras, el despido casual de su valor más allá de su herencia, golpeó a Eva como un golpe físico. Alguien en mi estado, repitió, su voz peligrosamente tranquila. Te refieres a tu hija rota, la que no puedes soportar mirar porque te recuerda que en realidad no eres Dios. Richard finalmente levantó los ojos, su rostro mostrando furia controlada que Eva recordaba de negociaciones comerciales hostiles que había presenciado de niña. Te estoy protegiendo. Eres ingenua, Eva. Has estado aislada. No sabes cómo funciona el mundo. Eva rió, un sonido amargo que pareció sorprenderlos a ambos. ¿Aislada? He estado prisionera. Hay una diferencia, padre. Daniel y Lily me ven. Realmente me ven. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste sin ver un pasivo? Richard se levantó. Su altura completa destinada a intimidar, una táctica exitosa en salas de juntas, pero solo hizo que Eva se sintiera más pequeña en su silla. Suficiente. Si sigues viéndolo, tomaré medidas legales. Afirmaré que está explotando a una persona discapacitada. Destruiré su pequeño taller de carpintería. ¿Es eso lo que quieres? Eva sintió la trampa cerrándose alrededor de ella. Sabía que las amenazas de su padre no estaban vacías. Había aplastado competidores por menos. El pensamiento de Daniel y la inocente Lily siendo demolidos por la máquina de su padre era insoportable. Esa noche envió un mensaje de texto a Daniel con manos temblorosas. No puedo verte más. Por favor, no te comuniques. Lo siento. Las palabras se sintieron como tragar vidrio roto. Cada letra una traición de todo lo real que había encontrado. Daniel miró el mensaje, leyéndolo una y otra vez como si las palabras pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido. El mensaje parecía tan diferente a Eva. Tan frío y absoluto. Lily lo encontró sentado en la sala de estar oscura horas más tarde, todavía agarrando su teléfono. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó, subiéndose a su regazo con el conocimiento instintivo de que su padre necesitaba consuelo. «La señorita Eva no puede vernos más, cariño», dijo, su voz áspera con lágrimas no derramadas. Lily estuvo en silencio por un largo momento, procesando esto con la consideración seria que los niños dan a decisiones adultas incomprensibles. «Pero ella nos ama», dijo Lily simplemente. «Lo sé. Sonríe diferente cuando está con nosotros. Sonrisas reales, no falsas». Daniel abrazó a su hija más cerca, asombrado por su percepción y con el corazón roto de que estuviera aprendiendo tan joven que el amor no siempre era suficiente. Durante 3 días respetó la petición de Eva, aunque se sintió como contener la respiración bajo el agua. Su taller se sentía sofocante. Cada pieza de madera recordándole historias que quería contar a Eva. Lily dejó de cantar por la casa. Su brillo habitual atenuado como una bombilla perdiendo energía. En el 4.º día, cuando Lily preguntó si Eva no los quería porque no eran ricos, algo en Daniel se fracturó no en enojo, sino en determinación. No dejaría que Lily creyera que el amor era condicional a la riqueza. Condujeron a la propiedad Lancaster, un viaje a otro mundo donde existían portones para mantener a la gente fuera en lugar de darles la bienvenida. El guardia de seguridad fue educado pero inamovible. «Lo siento, señor. Usted no está en la lista aprobada». Detrás de él, la mansión se alzaba como una hermosa prisión. Lily presionó su pequeña cara contra las barras del portón de hierro. «Señorita Eva», llamó.
Señorita Eva, la extrañamos. Por favor, regrese. Su voz se llevó en la brisa. El anhelo puro de una niña que ninguna cantidad de riqueza podía comprar o vender. Dentro de la mansión, Eva escuchó esa voz amada llamando su nombre. Estaba en su habitación, habiendo rechazado salir desde el ultimátum de su padre. El sonido de Lily llamándola era insoportable. Cada palabra un recordatorio de lo que había renunciado para protegerlos. Se acercó a la ventana en su silla y los vio en el portón. Daniel de pie con su mano en el hombro de Lily, ambos luciendo perdidos. Algo dentro de Eva se fracturó. No se hizo añicos, sino que volvió a su lugar como una articulación dislocada finalmente realineándose. Pensó en todos los años que había sido complaciente. Todas las veces que había elegido la comodidad de su padre sobre su propia alegría. Y se dio cuenta de que proteger a Daniel y Lily de su padre no significaba nada si los destruía a todos de todas formas. Eva dirigió su silla de ruedas al elevador de servicio, el que usaba el personal, evitando los pisos principales donde su padre podría estar. Alcanzó la puerta trasera de la cocina donde María, la cocinera que la conocía desde la infancia, vio su rostro y simplemente abrió la puerta sin preguntas. «Sé feliz, mija», susurró María, entendiendo sin necesidad de explicación. El aire de la noche era cortante, y había comenzado a llover, pero a Eva no le importó. Sabía dónde tenía que ir, jalada por el mismo instinto que los había unido primero. Para cuando llegó a la pastelería Sweet Memories, estaba completamente empapada, su silla de ruedas más difícil de maniobrar en el pavimento mojado, sus brazos doliendo por el esfuerzo, pero siguió adelante. Abrió la puerta con manos temblorosas, la campanilla anunciando su entrada como una oración respondida. La pastelería estaba casi desierta, pero ahí, sentados en la misma mesa donde se habían conocido, estaban Daniel y Lily, luciendo tan perdidos como ella se sentía. Habían venido aquí después de ser rechazados en la mansión, atraídos por la misma fuerza magnética de memoria y esperanza. «¡Eva!», gritó Lily, saltando de su silla y corriendo hacia ella, lanzando sus pequeños brazos alrededor del cuerpo mojado de Eva sin pausa. «Regresaste. Sabía que lo harías. Le dije a papá que nos amabas». Daniel se levantó lentamente, sus ojos absorbiendo su estado empapado, la determinación y desesperación escritas en su rostro. Sin hablar, se quitó su chaqueta y la envolvió alrededor de sus hombros, sus manos deteniéndose brevemente, sintiendo su temblor bajo su toque. «Estás empapada», dijo suavemente. «¿Qué estás haciendo aquí, Eva?» Ella lo miró, lluvia y lágrimas imposibles de separar en su rostro. «Estoy eligiendo», dijo simplemente. «Por primera vez en 4 años estoy eligiendo. Los elijo a ustedes. Elijo a Lily. Nos elijo a nosotros. Mi padre puede amenazar lo que quiera, pero no viviré en esa jaula más. No lo haré». Daniel se arrodilló junto a su silla de ruedas, llevándose a su nivel, sus propios ojos húmedos de emoción. «¿Estás segura? Tu padre podría hacer las cosas muy difíciles. Podría lastimarnos financieramente, legalmente». Eva extendió la mano, ahuecando su rostro con una mano fría, sintiendo la barba en su mandíbula, la calidez de su piel. «Que lo intente. Ya perdí el uso de mis piernas. No perderé mi corazón también. Tú y Lily son mi corazón ahora». La puerta se abrió con fuerza que los hizo encogerse a todos. Richard Lancaster estaba ahí, empapado de lluvia y enfurecido, habiendo rastreado a Eva a través del GPS de su teléfono. Su traje costoso estaba arruinado, su cabello cuidadosamente arreglado pegado a su cabeza, pero su furia ardía intacta. «Eva, suficiente de esta tontería. Vienes a casa inmediatamente». Su voz tronó a través de la pequeña pastelería, poder y rabia emanando de cada sílaba. Pero antes de que Eva pudiera responder, Lily dio un paso adelante, todos sus 6 años y 18 kilogramos, y se posicionó entre Richard y Eva. «Usted es malo», dijo claramente, su pequeña voz llevando la fuerza de la verdad. «Usted es su papá, pero es malo. Mi papá dice que familia significa aparecer, no solo comprar cosas. Hace llorar a la señorita Eva. Eso no es lo que hacen los papás». Richard miró hacia abajo a esta niña pequeña y feroz, y algo en su acusación sin miedo penetró sus defensas. «No entiendes, pequeña. Estoy protegiendo a mi hija». Lily sacudió la cabeza gravemente. «No, no lo está. Se está protegiendo a usted mismo de estar triste. Mi papá se pone triste por mi mamá.
Pero no se esconde. Se queda. La verdad de los labios de una niña colgó en el aire como un veredicto. Los ojos de Richard se movieron de Lily a Eva, y por primera vez en 4 años realmente miró a su hija. Estaba empapada en una pastelería modesta, defendida por un carpintero y una niña, y lucía más vibrante de lo que había estado desde el accidente. El fuego en sus ojos, la resolución en su porte, la manera protectora en que Daniel estaba a su lado. Esta era su hija, no el objeto dañado que había estado manejando. «Eva», comenzó, su voz quebrándose. «Papá», Eva lo interrumpió. «Cuando desperté en ese hospital, paralizada y aterrorizada, ¿sabes qué necesitaba? No los mejores doctores o el equipo más bonito. Necesitaba a mi padre. Necesitaba que sostuvieras mi mano y me dijeras que lo navegaríamos juntos. En cambio, te desvaneciste en tu oficina y lanzaste dinero a la situación. Bueno, no soy una situación a ser arreglada. Soy tu hija y estoy enamorada de este hombre que me ve como completa, aunque estoy rota». Richard se movió lentamente hacia una silla y se sentó pesadamente, luciendo cada uno de sus 60 años. La lluvia afuera creció más fuerte, golpeando contra las ventanas como una acusación. «No supe cómo ayudar», confesó en voz baja, su voz apenas audible. «Cuando tu madre murió, podía trabajar más, ganar más dinero, construir una compañía más grande en su honor. Pero cuando te lastimaste, toda mi riqueza no podía repararlo. Me sentí tan impotente. Soy impotente». Daniel habló por primera vez desde la entrada de Richard. «No es impotente. Está asustado. Entiendo eso. Cuando Sara murió también quería morir. Pero Lily me necesitaba, así que aprendí a estar asustado y presente simultáneamente. Su hija lo necesita, señor Lancaster. No su riqueza o su protección. Solo a usted». Richard miró a este hombre trabajador que de alguna manera había captado lo que él, con toda su educación y logros, había perdido. «He desperdiciado 4 años», dijo Richard, su voz fracturada. «¿Cómo me recupero de eso?» Eva acercó su silla de ruedas más cerca de su padre, alcanzando su mano. «Un día a la vez, papá. Igual que aprendí a vivir en esta silla. Un día a la vez juntos». Richard agarró su mano como un hombre ahogándose encontrando tierra. «Lo siento, Eva. Lo siento tanto. Te convertí en una tarea porque no podía soportar presenciarte con dolor. Pero entiendo ahora que infligí más dolor del que ese accidente jamás hizo». Lily, con el tiempo perfecto de una niña que sintió que la crisis había pasado, habló. «¿Esto significa que ahora todos podemos ser una familia? Porque realmente quiero que la señorita Eva sea mi mamá». La pregunta inocente disolvió la tensión restante, provocando risas llorosas de todos los adultos. Richard miró a su hija, luego a Daniel, luego a la pequeña que había demostrado más valentía de la que la mayoría de los adultos jamás tendría. «Si me lo permiten», dijo en voz baja, «me gustaría intentar. Me gustaría aprender cómo ser padre nuevamente. Un abuelo, quizás». Eva apretó su mano, lágrimas corriendo libremente ahora. «Nos gustaría eso, papá. A todos nos gustaría eso mucho». Un año después, la pastelería Sweet Memories estaba adornada con listones blancos y flores frescas para una tarde que mezclaría celebración con memorial. Era el cumpleaños 23 de Eva, pero más significativamente era el día de su boda. Había elegido realizar la ceremonia en el lugar donde su vida había genuinamente comenzado, donde la generosidad de un extraño había abierto una puerta que pensó había sido permanentemente sellada. La lista de invitados era íntima pero significativa. Los compañeros artesanos de Daniel que se habían vuelto como hermanos para él. Algunas de las antiguas amigas de Eva que se habían reconectado después de que ella dejara la prisión de su padre, el personal de la pastelería que había visto desarrollarse su historia de amor, y Richard, quien estaba preparado para escoltar a su hija por el pasillo. El pasillo en sí era lo suficientemente amplio para su silla de ruedas, que Lily había adornado con flores y listones, hasta que se parecía a algo de un cuento de hadas. Eva llevaba el vestido de novia de su madre, cuidadosamente modificado para caer graciosamente alrededor de su silla. Y cuando sonrió a Daniel esperando en el altar improvisado, era luminosa con una felicidad que parecía iluminar la habitación desde dentro. Richard se había transformado notablemente durante el año pasado.
Se había retirado de las operaciones diarias en su compañía, promoviendo empleados veteranos y delegando a otros por primera vez en décadas. Asistía a las citas de terapia física de Eva, aprendiendo cómo ayudar con ejercicios y transferencias. Más significativamente, había aprendido a sentarse con su hija en silencio, no necesitando reparar o controlar nada, solo estando ahí. También había desarrollado una amistad improbable con Daniel, encontrando en el hombre más joven un conocimiento que no tenía nada que ver con estados financieros o tácticas comerciales. Pasaban tardes en el taller de Daniel. Richard aprendiendo a trabajar con sus manos por primera vez en su vida, descubriendo la pieza de crear algo útil de materiales en bruto. Cuando Richard caminó junto a la silla de ruedas de Eva, su mano descansando ligeramente en su hombro, sus ojos estaban húmedos con lágrimas que no intentó ocultar. «Te ves impresionante, cariño», susurró. «Tu madre estaría tan orgullosa». Eva apretó su mano. «Ella también estaría orgullosa de ti, papá, por encontrar tu camino a casa». Mientras Eva alcanzó a Daniel, Lily estaba a su lado como la niña de las flores, rebotando con anticipación en su vestido amarillo que combinaba con los girasoles en su cabello. La ceremonia fue breve, oficiada por el dueño de la pastelería, quien había presenciado su primer encuentro y se sentía conectado a su historia de amor. Los votos de Daniel fueron directos y conmovedores. «Eva, me has mostrado que el amor no es sobre encontrar a alguien sin defectos, sino sobre encontrar a alguien cuyas piezas fracturadas encajan con las tuyas para hacer algo completo. Prometo empujar tu silla cuando estés cansada, levantarte cuando sea necesario, pero más importante siempre verte, no tu discapacidad, sino a la mujer notable que rescató a Lily y a mí de una vida vivida a medias». Los votos de Eva trajeron lágrimas a todos los presentes. «Daniel, tú y Lily no solo acomodaron mis limitaciones, me mostraron que no determinan mis capacidades. Me han dado una familia, un futuro y un amor que pensé solo existía en las novelas que leo. Prometo ser la madre que Lily necesita, la esposa que necesitas, y nunca dejar pasar un día sin elegirnos una y otra vez». Cuando se besaron, Lily vitoreó tan entusiastamente que todos rieron, transformando el momento sagrado en algo aún mejor. Alegría pura y sin restricciones. La recepción se realizó ahí mismo en la pastelería con los amigos carpinteros de Daniel, tocando música bluegrass y todos bailando, incluyendo Eva, quien giró su silla de ruedas con libertad, mientras Lily bailaba círculos alrededor de ella. Richard sorprendió a todos tomando el micrófono y hablando públicamente por primera vez sobre algo además de negocios. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que el éxito significaba nunca revelar debilidad, nunca depender de nadie. Mi hija y su nueva familia me han mostrado que la verdadera fuerza viene de la vulnerabilidad. El verdadero éxito de las relaciones. Daniel, gracias por reconocer lo que yo estaba demasiado ciego para reconocer. Lily, gracias por tu sabiduría infantil que cortó a través de años de mi estupidez. Y Eva, mi amada hija, gracias por tener la valentía de elegir el amor a pesar de mis errores. Tu madre siempre dijo que trabajaba demasiado, y tenía razón. Pero nunca es demasiado tarde para cambiar. Mientras la noche concluía, Eva se encontró afuera brevemente para tomar aire fresco. Las estrellas eran brillantes sobre la ciudad, una rareza que se sintió como un regalo. Podía escuchar la risa desde dentro de la pastelería, la música todavía sonando, copas todavía tintineando y brindis. Daniel se unió a ella, trayendo un trozo de pastel de bodas. «Nadie debería comer pastel solo», dijo, repitiendo sus primeras palabras para ella. Eva rió, jalándolo hacia abajo para un beso. «Nunca estaré sola otra vez, ¿verdad?» Daniel sacudió la cabeza. «Nunca. Tienes a mí, a Lily, a tu padre», y colocó su mano suavemente en su abdomen. «Quien quiera que este pequeño resulte ser». Los ojos de Eva se abrieron ampliamente. Había planeado decirle mañana, pero de alguna manera él lo sabía. «¿Cómo supiste?» Daniel sonrió. «Lily me dijo que has estado sintiéndote enferma por las mañanas». Eva rió a través de lágrimas alegres. «El doctor dijo que podría ser difícil con mi condición». Daniel se arrodilló junto a su silla, su rostro serio pero sin miedo. «Entonces manejaremos las dificultades juntos. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Manejar las cosas juntos». 6 meses después, cuando Eva dio a luz a un bebé saludable, lo nombraron Samuel Richard Morris. Samuel por el padre de Sarah y Richard por el abuelo que había reaprendido a amar. La habitación del hospital estaba llena de familia. Richard sostenía a su nieto con manos temblorosas mientras Lily explicaba al bebé Samuel todas las cosas cruciales sobre ser parte de su familia.
Tienes que entender, le dijo seriamente al infante, que somos una familia única. Nos elegimos unos a otros. Ese es el mejor tipo de familia. Daniel estaba junto a la cama de Eva, sus dedos entrelazados, observando su familia mezclada con asombro. El viaje desde ese pastel de cumpleaños solitario hasta este momento de abundancia no había sido simple o lineal. Había habido obstáculos con el embarazo de Eva, momentos de incertidumbre, tiempos cuando viejos hábitos intentaban resurgir. Richard había veces regresado a sus patrones adictos al trabajo. Daniel había luchado con miedos de perder cuando Eva enfrentó complicaciones del embarazo, y fusionar dos familias fracturadas en una unidad completa había demandado paciencia, terapia y gracia constante. Pero habían aprendido que la sanación no era un punto final, sino un viaje tomado mano a mano, rueda por rueda, paso a paso. Habían descubierto que el amor no era sobre perfección, sino sobre aparecer día tras día, especialmente cuando era difícil. Eva miró alrededor de la habitación a su padre arrullando a su nieto, a Lily haciendo reír al bebé con caras tontas, a los ojos de Daniel llenos de amor y gratitud, y pensó en ese deseo que había hecho en su cumpleaños 22. Había deseado no estar sola. El universo en su generosidad misteriosa le había dado mucho más. Un amor que veía más allá de las limitaciones. Una familia forjada del dolor y la esperanza. Y un futuro que demostraba que a veces los jardines más hermosos crecen en el suelo más inesperado. Mientras el bebé Samuel envolvía sus pequeños dedos alrededor del meñique de Eva. Ella susurró una oración de agradecimiento por el camino roto que la había llevado a casa. Afuera de la ventana del hospital, las mismas estrellas que habían presenciado sus cumpleaños aislados, ahora observaban sobre una familia que se había elegido repetidamente y continuaría eligiéndose en todos los cumpleaños que vendrían. La vida de Eva había cambiado completamente desde aquella tarde dorada en la pastelería cuando estaba sola frente a su pastel. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o mansiones, sino en las personas que elegían quedarse, que elegían ver más allá de las limitaciones físicas hacia el corazón que latía debajo. Había descubierto que la familia no siempre era sangre, sino las personas que aparecían cuando importaba, que celebraban contigo en los buenos momentos y te sostenían en los malos. Daniel había enseñado a Eva que el amor no requería perfección. Cada cicatriz que llevaba, cada limitación que enfrentaba, se había convertido en parte de su historia compartida. Él nunca la había visto como rota, sino como completa en su propia manera única. Y esa perspectiva había cambiado todo. Le había dado permiso para verse a sí misma de manera diferente, para reclamar su valor independientemente de si podía caminar o no. Lily, con su sabiduría infantil y su corazón puro, había sido el catalizador de todo. Si la niña no hubiera insistido ese día en la pastelería, si no hubiera jalado la manga de su padre y susurrado sobre la mujer sola con el pastel, tal vez Eva todavía estaría atrapada en su jaula dorada, celebrando cumpleaños en soledad, rodeada de lujo pero vacía de amor verdadero. La transformación de Richard había sido quizás el milagro más inesperado. Ver a su padre aprender a ser vulnerable, a admitir sus errores, a elegir la presencia sobre el poder. Había sanado heridas en Eva que ni siquiera sabía que tenía. Su relación ahora era real, construida sobre honestidad y esfuerzo mutuo en lugar de obligación y distancia. Richard había aprendido que ser un buen padre no significaba proporcionar todo materialmente, sino estar presente emocionalmente. Había descubierto que la verdadera fortaleza no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo junto a las personas que amabas. Cuando sostenía a su nieto Samuel, veía la segunda oportunidad que la vida le había dado, y estaba determinado a no desperdiciarla. El taller de Daniel se había convertido en un lugar especial para toda la familia. Richard pasaba tardes ahí. Sus manos acostumbradas a firmar contratos y comandar salas de juntas, ahora aprendiendo el trabajo honesto de dar forma a la madera. Lily hacía sus tareas en un rincón, rodeada de aserrín y el olor de barniz, completamente en casa en este espacio que representaba todo lo que su padre valoraba: artesanía, paciencia, creación. Eva frecuentemente se sentaba cerca, leyendo o simplemente observando a su familia trabajar. Había algo profundamente sanador en la simplicidad de estos momentos. El sonido del cepillo de Daniel contra la madera. La risa de Lily cuando Richard cometía un error y tenía que empezar de nuevo. La manera en que la luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Estos eran los momentos que constituían una vida real, no las cenas formales en mansiones o las fiestas elegantes que una vez había conocido. La pastelería Sweet Memories se había convertido en su lugar sagrado. Cada cumpleaños de Eva,
Cada aniversario, cada ocasión especial, regresaban ahí. El dueño siempre les reservaba la misma mesa, la mesa donde todo había comenzado. Era su tradición, su manera de honrar el momento que había cambiado sus vidas para siempre. Lily insistía en hacer un pastelito especial para Eva cada año, decorado con estrellas y amor, continuando la tradición que había comenzado cuando tenía 6 años. Ahora, con 7 años, se tomaba su rol de hermana mayor muy en serio. Le hablaba al bebé Samuel sobre su madre Sara, la mujer en el cielo que los observaba. Le contaba sobre el día que conocieron a la señorita Eva, aunque ahora la llamaba simplemente mamá. Le explicaba que las familias podían formarse de maneras mágicas, que el amor era más fuerte que la sangre, que elegir quedarse era más poderoso que simplemente pertenecer. Daniel observaba a su familia expandida con gratitud constante. Había pasado de ser un viudo solitario tratando de criar a su hija solo, a ser parte de algo más grande y hermoso de lo que había imaginado. Eva lo había sanado de maneras que no había anticipado. Su amor le había mostrado que podía honrar a Sara mientras abría su corazón a otra persona. No era traición, era evolución. Era permitirse vivir completamente otra vez. Eva había encontrado su propósito de maneras que nunca esperó. Comenzó a trabajar con organizaciones que apoyaban a personas con discapacidades, usando su experiencia y los recursos de su familia para hacer una diferencia real. Hablaba en conferencias sobre superar limitaciones, sobre encontrar valor más allá de la capacidad física, sobre la importancia de ver a las personas completas en lugar de definirlas por sus discapacidades. Su historia inspiraba a otros. Compartía honestamente sobre sus años de aislamiento, sobre cómo su padre la había encerrado con buenas intenciones pero terribles resultados, sobre cómo un extraño y su hija habían tenido el valor de acercarse cuando estaba sola. Hablaba sobre aprender a amar su cuerpo tal como era, sobre encontrar fuerza en la vulnerabilidad, sobre construir una vida significativa independientemente de las circunstancias. Las cartas que recibía de personas en situaciones similares la conmovían hasta las lágrimas. Personas que se sentían atrapadas por sus limitaciones físicas. Personas que habían sido abandonadas por familias que no sabían cómo lidiar con la discapacidad. Personas que habían perdido la esperanza de encontrar amor o propósito. Eva respondía a cada carta personalmente, compartiendo su teléfono y correo electrónico, ofreciendo apoyo y aliento. Se había convertido en la voz que ella había necesitado desesperadamente en sus años más oscuros. Y en hacer eso, había encontrado sanación adicional para sí misma. Richard usó sus recursos y conexiones corporativas para bien por primera vez en años. Estableció una fundación dedicada a mejorar la accesibilidad y apoyar familias que cuidaban miembros con discapacidades. Contrató a Eva como directora, reconociendo que ella entendía las necesidades de manera que él nunca podría. Trabajaban juntos regularmente, su relación ahora construida sobre respeto mutuo y propósito compartido en lugar de obligación forzada. La fundación proporcionaba equipamiento médico, modificaciones en el hogar, apoyo de salud mental y grupos de apoyo comunitario. Pero más que eso, trabajaba para cambiar percepciones, para ayudar a la sociedad a ver a las personas con discapacidades como individuos completos con vidas ricas y contribuciones valiosas. Richard frecuentemente pensaba en cuánto había estado equivocado, cuánto había lastimado a su hija con su distancia, pero en lugar de ahogarse en culpa, canalizaba esa energía hacia hacer diferencia. Cada familia que ayudaban, cada vida que tocaban, era su manera de compensar los años que había desperdiciado. Los primeros años con el bebé Samuel fueron desafiantes de maneras que ninguno había anticipado completamente. El embarazo de Eva había sido clasificado como alto riesgo, y aunque ella y el bebé habían salido saludables, los primeros meses requirieron ajustes significativos. Eva no podía levantar al bebé de la misma manera que otras madres. Necesitaba ayuda con ciertos aspectos del cuidado, pero Daniel nunca la hizo sentir inadecuada. Trabajaron como equipo, encontrando soluciones creativas, adaptando técnicas, construyendo un sistema que funcionaba para su familia única. Lily era una ayudante entusiasta, aunque a veces demasiado ansiosa. Quería sostener a su hermano constantemente, ayudar con cada alimentación, estar involucrada en cada momento. Daniel y Eva tuvieron que enseñarle paciencia, explicarle que el bebé necesitaba tiempo para crecer antes de poder jugar con ella de la manera que imaginaba. Pero su amor por Samuel era puro y feroz, y Eva sabía que su hijo tendría la hermana mayor más protectora y cariñosa imaginable. María, la cocinera que había ayudado a Eva a escapar esa noche lluviosa, se había convertido en parte de la familia extendida. Visitaba regularmente,
trayendo comida casera y sabiduría de décadas de experiencia. Se había vuelto como una abuela adicional para los niños, una confidente para Eva, una amiga para Daniel. Su presencia era un recordatorio de que la familia se extendía más allá de la sangre, que incluía a todas las personas que elegían amarte y apoyarte. Las estaciones pasaban, cada una trayendo nuevas alegrías y desafíos. El primer cumpleaños de Samuel fue otra celebración en la pastelería, con Lily ayudando a hornear el pastel y Richard sosteniendo a su nieto mientras soplaba la vela. La segunda palabra de Samuel fue mamá, dirigida claramente a Eva, y cuando ella lloró de felicidad, Daniel la abrazó y le susurró que siempre había sabido que sería una madre extraordinaria. Lily comenzó la escuela primaria, donde orgullosamente les contaba a sus compañeros sobre su familia especial. Cuando otros niños preguntaban por qué su mamá usaba silla de ruedas, Lily explicaba con la confianza de alguien que nunca había visto la discapacidad como algo de qué avergonzarse. «Mi mamá es increíble», decía. «Puede hacer cualquier cosa, solo de manera diferente». Y si algún niño era cruel o insensible, Lily los confrontaba con la misma ferocidad que había mostrado al enfrentar a Richard aquella noche en la pastelería. Daniel expandió su negocio de carpintería, contratando aprendices y aceptando proyectos más grandes, pero nunca perdió el toque personal que hacía su trabajo especial. Cada mueble todavía llevaba su marca distintiva, el cuidado y atención al detalle que transformaba madera simple en arte. Eva frecuentemente le decía que sus manos creaban más que muebles, creaban hogares, memorias, legados. Richard se jubiló oficialmente a los 65, entregando la compañía a su equipo de liderazgo con confianza. Por primera vez en su vida adulta tenía tiempo. Tiempo para llevar a Lily a la escuela, tiempo para pasear a Samuel en el parque, tiempo para sentarse con Eva y simplemente hablar. Descubrió que le encantaba ser abuelo de maneras que nunca había amado ser ejecutivo. Los logros de sus nietos, por pequeños que fueran, le traían más alegría que cualquier acuerdo comercial jamás había traído. En las tardes tranquilas, cuando todos estaban juntos, Eva frecuentemente se encontraba simplemente observando. Daniel jugando en el piso con Samuel, Lily leyendo en voz alta con voces dramáticas, Richard escuchando con una sonrisa suave. Estos eran los momentos que había deseado sin saber que existían. Esta era la familia que había anhelado sin poder articularla. Y todo había comenzado porque una niña de 6 años había tenido el valor de acercarse a una extraña sola, y un padre había enseñado a su hija que todos merecen conexión. Eva nunca olvidó ese cumpleaños 22. Esa tarde dorada cuando estaba completamente sola frente a su pastel, recordaba la desolación, la desesperanza, la sensación de que su vida se había detenido permanentemente, y luego la campanilla había sonado, y 2 extraños habían entrado, y todo había cambiado. Frecuentemente se preguntaba qué habría pasado si Daniel no se hubiera acercado ese día. Si hubiera visto a la mujer en la silla de ruedas y hubiera mirado hacia otro lado, como tantas personas hacían. Si Lily no hubiera insistido, si Daniel no hubiera enseñado a su hija a notar a los solitarios. Eva probablemente todavía estaría en la mansión de su padre, atrapada en su jaula dorada, viviendo una vida a medias. Por eso cada año, en su cumpleaños, renovaban sus votos de una manera. No formalmente, no con ceremonias elaboradas, sino simplemente recordando. Regresaban a la pastelería, se sentaban en la misma mesa y recordaban el día que sus caminos se habían cruzado. Hablaban sobre cuánto habían crecido, cuánto habían sanado, cuánto se habían convertido en las personas que estaban destinadas a ser. Y cada año, cuando soplaba las velas de su pastel de cumpleaños, Eva hacía el mismo deseo. No el deseo de su cumpleaños 22. No el deseo de no estar sola. Porque ese deseo ya había sido concedido más allá de sus sueños más salvajes. Ahora deseaba gratitud. Deseaba continuar apreciando cada momento, cada bendición. Deseaba nunca dar por sentado el milagro de haber sido encontrada cuando estaba perdida, de haber sido vista cuando era invisible, de haber sido amada cuando se sentía imposible de amar. Su historia se convirtió en leyenda local. Las personas que visitaban Sweet Memories frecuentemente preguntaban sobre la mesa especial, la que siempre tenía flores frescas y una pequeña placa que decía «Aquí comenzó el amor». El dueño de la pastelería, ahora mayor, contaba la historia a cualquiera que escuchara. La joven en la silla de ruedas que estaba sola. El padre y su hija que se acercaron. El amor que floreció de un simple acto de amabilidad.
La historia inspiraba a otros a ser valientes, a acercarse a los solitarios, a ver más allá de las apariencias superficiales hacia los corazones que latían debajo, y así el legado de aquel cumpleaños 22 se extendió mucho más allá de la familia de Eva. Se convirtió en un recordatorio de que nunca sabemos cuándo nuestras acciones podrían cambiar la vida de alguien, de que los pequeños actos de amabilidad pueden tener consecuencias enormes, de que elegir ver y conectar con otros es uno de los actos más poderosos que podemos realizar. Daniel frecuentemente reflexionaba sobre cómo Sara habría amado a Eva. Su primera esposa había sido todo sobre conexión, sobre ver el potencial en cada persona, sobre creer en la magia de los encuentros aparentemente casuales. Sentía que de alguna manera Sara había guiado sus pasos ese día. Había susurrado en el oído de Lily. Había orquestado el encuentro que salvaría a todos. No era que Sara hubiera sido reemplazada, sino que su legado de amor y amabilidad continuaba a través de la familia que había ayudado a crear. Eva había llegado a conocer a Sara a través de las historias, a través de las memorias que Daniel y Lily compartían. Visitaban su tumba juntos en ocasiones especiales, llevando flores y actualizándolas sobre sus vidas. Eva le hablaba a la mujer que nunca había conocido, agradeciéndole por criar a una hija tan especial, por enseñarle a Daniel sobre el amor, por dejar un legado que había tocado tantas vidas. Y cuando se paraba junto a la tumba, su mano en la de Daniel, sentía no competencia ni celos, sino gratitud. Gratitud de que Sara hubiera existido, de que hubiera amado tan profundamente, de que hubiera creado la capacidad en Daniel de amar nuevamente. Los años continuaron desplegándose, cada uno agregando capas nuevas a su historia. Samuel creció en un niño curioso y brillante que adoraba a su madre, y nunca conoció un mundo donde su silla de ruedas fuera algo inusual. Para él, simplemente era parte de quien era mamá, como su cabello castaño o su risa musical. Lily se convirtió en adolescente, manteniendo su espíritu feroz y su corazón compasivo. Hablaba de convertirse en trabajadora social, de ayudar a otras familias a encontrar su camino como la de ella lo había hecho. Eva y Daniel renovaron sus votos en su 10º aniversario, otra vez en la pastelería, rodeados por una familia que había crecido y se había profundizado. Richard, ahora en sus 70, dio un discurso que dejó a todos en lágrimas. Habló sobre segundas oportunidades, sobre nunca ser demasiado viejo para cambiar, sobre el amor que sana todas las heridas. Y cuando terminó, abrazó a Eva largo y fuerte, susurrando, «Eres mi mayor logro. No Lancaster Technologies, no la riqueza, no el poder, tú. Siempre has sido tú». Eva miró alrededor de la pastelería llena de todas las personas que amaba, y supo que su vida había sido extraordinaria no a pesar de su discapacidad, sino simplemente porque había elegido el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la familia sobre la soledad. Había estado sola frente a su pastel hasta que un padre soltero le preguntó, ¿podemos sentarnos? Y en ese momento simple todo había cambiado. En ese momento su verdadera vida había comenzado.